Sí, yo quería partir en el fondo con una idea que siempre me ha dado vuelta de la Elvira Hernández, que ella dice que la poesía no es temática, que no se trata de tomar una cosa por el cabo y agotarla por el rabo, sino que la poesía habla de todo y al mismo tiempo. Uno pasa de un tema a otro sin tener que dar explicaciones. Yo creo que esa libertad es la que tiene la poesía. Y en el fondo cuando uno desarrolla un tema, el tema te termina atrapando. Es como que el tema es el que te dirige tu pensamiento, tu escritura, y tú ya no tienes mucho que hacer ahí. Entonces, yo creo que escapar de los temas, o tener muchos temas de los que uno pueda saltar, pero es que eso es el imaginario, sí, eso es maravilloso. Eso es lo entretenido. Sí. Son como las casas, bueno, uno es la casa. Siempre nos reíamos de esto, si acaso nos llegaba a nosotros el ascensor al ático, si estábamos un poco locos o cosas así. Y para mí la poesía también es así. Tiene que ver con este imaginario múltiple que se mezcla en dimensiones, en forma, en estos sincretismos y en todas estas cosas. Todas las posibilidades, como que todo lo que uno se puede imaginar es posible, puede existir. Sí. Y también pensaba hace poco que el trabajo como de la poesía, más que producir textos poéticos, escribir poemas, es desarrollar una manera de pensar las cosas que es distinta y que es una manera de pensar que incluye todo, que incluye el cuerpo, los sentimientos, la cabeza, la parte racional y la parte de los sueños, la parte, ¿cómo se llama? Subconsciente, inconsciente. Eso es lo que hablábamos de niños. El ego, sí, los varios personajes, sí. Porque uno de repente se da cuenta que uno no tiene un solo personaje ego que se muestra para afuera, sino que hay un segundo, a veces un tercero, un cuarto, y que muchas veces nacen de los mecanismos de defensa que uno tuvo que desarrollar para seguir viviendo, pero que después siguen conviviendo y bienvenidos sean. Mientras más personajes habiten en esta casa que está aquí arriba en la cabeza, más posibilidades, es más entretenido. Es más entretenido, son más posibilidades, uno tiene más herramientas o formas de conocerse uno mismo, de entender el por qué uno hace o no hace algo, del por qué algo te parece tan impactante que para otro puede ser una tontera, una nimiedad, pero qué es lo que en el fondo van dejando semillas, y con el tiempo y con las sincronías que la poesía te permite, te va acercando cosas que después tú vas armando esta como red. Y esa red gigante de estas como múltiples personalidades, del no tener miedo a las múltiples personalidades, sino al contrario, de amarlas, porque cada una son parte tuya, porque uno en el fondo es como un canal de todo esto que sucede. Claro, y todo está relacionado con todo, es así, no hay otra forma. Y hace poco, hablando con un amigo también, yo le expliqué cómo era esto de pensar, del pensamiento para escribir la poesía, y él me dijo, pero eso, porque para mí tiene mucho como de juego, de si a mí no me divierte escribir, prefiero no hacerlo. Si no me alegra escribir, el sentido del humor que hay en todo lo que yo escribo, es algo que se condena mucho en Chile, porque acá el don palurdo, como decía Mistral, o tonto grave, como diría cualquier otro, abunda. Entonces se enfurecen de que uno diga algo que pueda ser gracioso y que uno se pueda reír. Sí, al ridículo. Entonces, tienen miedo de no ser considerados inteligentes o cultos. Se me ocurre como ese cura del Nombre de la Rosa que envenenó la Biblia por las partes porque envenenó los libros de comedia, todas las comedias, porque si alguien era capaz de reírse de cualquier cosa, también podía tener la capacidad de reírse de Dios, y eso era el sacrilegio máximo, que no se podía permitir. Entonces él prefería matar a la gente, envenenar los libros. Y los don palurdos son bastante así, prefieren, ellos ya están envenenados, prefieren que todo el resto se envenene y no soportan que uno se ría ni que lo pase bien. Es como que tiene una imagen de sí mismo muy extraña, no podría calificarla de otra forma.
Sí, son personajes particulares, yo los considero, yo les digo, personas particulares, que en el fondo uno tiene que sonreír y alejarse lentamente, pero a mí lo que me gusta mucho como en tu obra y en tus cosas es el concepto, este tema como de la casa, volviendo a la casa, las casas de infancia, y las casas, los personajes, personajes, cómo cada vez que íbamos o nos encontrábamos, porque vivíamos en distintas ciudades, o tú ibas a vernos a Curicó, nosotros íbamos y estábamos en la casa de Callao, que era maravillosa, que era recuperar esto, era una arquitectura, tenía patios, tenía lugares distintos, subterráneos. Y un piso desocupado, era que el primer piso no lo podía ocupar nadie. Solo el segundo piso, que ya eran muchas piezas, y tenía una escalera enorme por la que nos tirábamos, y tenía también un subterráneo donde estaban las calderas. Y había 2 búnkeres hacia abajo, 2 subterráneos. Y 3 patios. Sí. Era un poco como vivir en la zona, en Stalker Sí, y en la pieza de atrás. Tenía un poco, ¿cierto? ¿No? Yo encuentro que tenía bastante tarkovskiano en el asunto ese de que uno entraba a piezas donde había humedad, piezas donde había cachureo. Pero aún así queríamos volver siempre a los lugares escondidos. Pero en esa pieza de los cachureos uno encontraba todo ese tipo de peligro. No, de artefactos, tesoros, si era eso, es el encontrar tesoros. Cuando conversábamos, cuando éramos niños, ¿te acuerdas que cada tesoro que encontrábamos, cada objeto, cada cosa vieja, nos recordaba o alguna lectura, alguna cosa de un libro que nos encantaban, las cosas de la mil y una noche, esto como de los genies que te podían dar, estos como dones o cosas, o cuando los objetos tenían propiedades o tenían como capacidades mágicas, porque se nos convertía todo un poco como en realismo mágico.